Ha sido ministra de Desarrollo Económico de Rusia, asesora del gobierno de Vladimir Putin y en 2013 se convirtió en la primera mujer en dirigir el Banco Central de Rusia. Nos referimos a Elvira Nabiullina. Durante los últimos años ha tenido que enfrentar crisis de grandes proporciones, pero nunca una tan gigantesca como la actual: rescatar una economía en guerra. Reconocida internacionalmente como una de las mayores expertas en política monetaria, apareció incluso en la revista Forbes como una de las 100 mujeres más influyentes de todo el mundo. Nabiullina ha sido artífice de grandes logros para la economía rusa. Saneó el sector bancario, cerrando más de 300 entidades. Consiguió controlar la crisis monetaria causada por la caída de los precios del petróleo en 2014. Permitió que el rublo se moviera de forma libre y estable, sin controlar la tasa de cambio, y mantuvo la inflación a raya. Pero tras la invasión rusa de Ucrania, se enfrenta ahora, sin duda, a la misión más difícil de toda su carrera. Hay más de 7.000 sanciones con las que tiene que combatir su economía y no se puede evitar esto de ningún modo. La jefa del Banco Central solo puede tratar de amortiguar la caída de la economía rusa a una crisis muy rápida y muy profunda. De repente, todos los indicadores económicos que Nabiullina tanto había luchado por tener bajo control saltaban por los aires y hasta el fantasma del default planeaba sobre la Federación Rusa. A corto plazo, los principales riesgos o amenazas para la economía rusa en relación al impacto de las sanciones eran sobre todo la posibilidad de que se produjera una situación de un importante incremento de la inflación, de una caída en correspondencia del precio del valor del rublo y por último, y también relacionado con estos dos puntos, la posibilidad de que en algún momento el gobierno ruso pudiera entrar en una situación de default, de ser incapaz de asumir su deuda, el pago de su deuda soberana, pues con deudores a nivel internacional. Pero las medidas tomadas por la jefa del Banco Central ruso parecen haber surgido efecto. Tras las primeras sanciones occidentales, el rublo se desplomó un 34% de su valor. Entonces Nabiullina subió las tasas del tipo de interés al 20% y aplicó un estricto control de capital extranjero. A las pocas semanas, el rublo recuperaba su valor anterior a la invasión, incluso lo superaba. Algo que eliminó el enorme temor de muchos rusos a sufrir un episodio de inflación similar al sufrido tras el desmoronamiento de la Unión Soviética. Pero además, Nabiullina pretende una transformación de la economía rusa y hacerla menos dependiente de las exportaciones de materias primas. Porque las exportaciones, en primer lugar, de petróleo, de gas, de otras materias primas, son la base del modelo de negocios ruso. Entonces, lo que quiere hacer Nabiullina, y ella tiene mucha influencia a las finanzas y la economía en el país, ella quiere que Rusia salga de este modelo, porque ahora va a ser cada vez más imposible, y se transforme, pero aún no hay ninguna alternativa a este modelo de negocios. Entonces, por supuesto, es un reto muy grande para ella y es una incertidumbre enorme porque nadie sabe cómo va a desarrollarse la situación política en base de la que ella tiene que actuar. Pase lo que pase en lo profesional, pocos dejan de alabar sus logros, pero en lo personal sí ha sido una decepción para muchos. Algunos medios anunciaron que intentó dimitir tras la invasión y que Putin no lo consintió. El caso es que al final se ha mantenido al lado de Vladimir Putin y ni tan siquiera ha expresado su opinión sobre esta cruel guerra. No es tan fácil para esta persona expresar su opinión, no es tan fácil para esta persona hacer una declaración política en contra de la oposición oficial y además dejar un puesto tan clave en la situación cuando el país podría
colapsar completamente bajo todas estas miles y miles y miles de sanciones y más sanciones aún que están en marcha, por ejemplo, por parte de la Unión Europea. Pero Elvira Nabiullina sí nos envía mensajes con su vestimenta y sobre todo con sus broches, con los cuales la banquera rusa parece haber construido un complejo sistema de comunicación para que los actores del mercado entiendan qué está pasando y qué esperar del Banco Central. Por ejemplo, un broche en forma de halcón anunciaba una subida inminente de los tipos de interés. Un broche con nube y lluvia avisaba de recesiones. Y poco antes del confinamiento, durante la epidemia de COVID-19, apareció con un broche en forma de casa. Sin embargo, tras la invasión rusa a Ucrania, Nabiullina apareció vestida de negro y sin broche. Hay muchas interpretaciones de esto, pero obviamente se puede decir que ella expresaba el estado de su alma. Ella expresaba en el lenguaje de Esopo que lo que estaba ocurriendo no la inspiraba para nada, ni siquiera para ponerse broches. Tal vez fue un luto humano. Tal vez simplemente estaba pensando en la economía rusa, todas las sanciones y la crisis y la incertidumbre que la podía esperar. Pero definitivamente esta fue una señal, fue un símbolo y muchos lo leyeron. No sabemos con certeza si Elvira Nabiullina quiso comunicar así su oposición a la guerra, ni tan siquiera sabemos si intentó dimitir. Pero este gesto probablemente no la libre de sentarse algún día junto al gobierno ruso en algún tribunal internacional. ¿Y ustedes qué opinan al respecto? Déjenos sus comentarios aquí abajo. Gracias y hasta la próxima.